que decir que en el ámbito económico hay mucho para hablar. Por un lado, el Banco Mundial que confirma la intención de asistencia con préstamos al gobierno argentino por 2.000 millones de dólares. Pero también las declaraciones del presidente Javier Milei en torno a la posible cercanía de la eliminación del cepo cambiario. Todo esto podemos charlar con nuestro siguiente entrevistado, Luis. Así es, le vamos a preguntar todo esto, que la economía siempre nos importa a los argentinos, siempre estamos hablando de la economía, así que le vamos a preguntar a él, que es un especialista, cómo marcha la economía, porque el gobierno puede tener un relato, pero la gente también tiene su relato, así que hay que saber para hablar un poco mejor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hola Luis, un gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, escuchaba un poco lo que sostenía recién Carolina, ¿no? Respecto de que el Fondo Monetario, el Banco Mundial en este caso, habilita o da la presunción de habilitar, digamos, un nuevo préstamo para la Argentina por 2.000 millones de dólares, y en todo caso también el presidente, que yo diría que ha marcado en los últimos meses siempre esta expectativa de cuándo se levanta el cepo, la gente se pregunta todo eso. A ver, la macroeconomía argentina, por supuesto, como en cualquier economía, siempre las expectativas tienen, digamos, un relieve muy importante, pero ahora empezar a decir, bueno, esto que el Banco Mundial podría destrabar fondos para la economía argentina o llegar a un acuerdo eventual o un nuevo acuerdo remozado con el Fondo Monetario para destrabar fondos frescos. Por ahora yo creo que tenemos que ser muy cautos con las expectativas, tenemos que bajar a la realidad. El cepo es importante, pero no es el principal problema que hoy tiene la economía argentina. Estamos teniendo básicamente expectativas sobre todo en ver cuándo se reactiva la actividad económica, que viene bastante débil, con un cuadro social bastante complicado. Lo hemos conocido hace semanas atrás, donde casi tenemos un 60% de pobreza, 20% de indigencia. Por supuesto que ir destrabando la actividad económica hoy me parece que es lo más importante. Y las cuestiones financieras, por un lado, estamos viendo que hay un clima financiero bastante favorable, donde vemos que el riesgo país ha tenido una fuerte baja, hasta los 1.100 puntos se estancó ahí, pero con una inflación que está bastante más baja de lo que uno podría prever, sobre todo para esta época del año, y por ahí están pasando hoy las incógnitas, diría yo, más allá de las cuestiones de que si vienen o no recursos. Yo creo que la Argentina o la economía argentina tiene que hoy tratar de primero disminuir la tasa de inflación, porque tenemos inflación del orden del 3%, todavía es muy alta en términos mensuales, y por otro lado ver cómo se reactiva la actividad productiva. Carolina, los está escuchando el señor Robinson. Gracias, para que le hagan Luis. una pregunta. Muchas gracias, Luis. Doc, ¿está confirmado el préstamo? Y también decir, a ver, si bien el Banco Mundial dijo que haría todo lo posible para ayudar al gobierno argentino, falta que el directorio termine de ratificar estas primeras intenciones que logró Caputo en Washington. Pero además los dineros que pondría el Banco Mundial a disposición del gobierno argentino tienen ya un destino seleccionado: educación, transporte, asistencia social. Un poco cómo se ve también eso, porque es una manera de los organismos internacionales reconocer cuáles son los ámbitos más flojos o carenciados que tiene la gestión. Bueno, sí, así es. El Banco Mundial no otorga préstamos para, por ejemplo, reforzar las reservas del Banco Central. Eso es, en todo caso, el FMI. Un poco más, claro, exactamente, una cuestión más del Fondo Monetario Internacional. Pero sí ayuda a todo lo que tenga que ver con infraestructura, precisamente algo que tiene que devolver a la economía argentina su competitividad genuina, mejorar todo lo que tiene que ver con la infraestructura social, en lo que tiene que ver con aspectos educativos, aspectos que tengan que ver con, por ejemplo, infraestructura de agua, cloacas, todo lo que está faltando en muchas partes del país. Entonces ese tipo de préstamos ayudan a precisamente desarrollar infraestructura, que es muy importante para ir ganando competitividad genuina. ¿Qué quiere decir competitividad genuina? Quiere decir una competitividad no basada en el tipo de cambio, porque hoy estamos viendo que la Argentina se está encareciendo en dólares, el dólar
se ha mantenido no solamente estable, sino que también ha tendido a bajar. Y eso hace que hoy la Argentina, con una inflación del orden del 3%, pero sin embargo devaluando al 2% desde comienzo de año, está produciendo un encarecimiento de la economía argentina en dólares y sabemos que las consecuencias de esto es en todo caso un freno en la inversión, porque para poder invertir un dólar caro no es demasiado atractivo. Entonces me parece muy importante que en todo caso también se vaya trabajando en infraestructura para, como te decía, una competitividad genuina, no una competitividad basada en el tipo de cambio. Vos estabas mencionando que la economía argentina se está encareciendo justamente a raíz de la brecha cambiaria. Digo, ¿y esto la gente cómo lo puede sentir? Si le tenemos que bajar el mensaje a la economía de bolsillo. Porque siempre hablamos del dólar como si fuera algo lejano, pero en realidad termina fijando precio en un montón de cuestiones que hacen a nuestra cotidianidad. Sí, llamémosle así, la estabilidad en el tipo de cambio, pero con una inflación todavía muy alta, si bien con tendencia descendente, hace que el dólar hoy esté apreciado. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de los precios de la economía han subido más rápido que lo que ha subido el dólar. Entonces, en términos relativos, el dólar tiene un precio también, es un precio relativo. Lo que ha hecho es que, como te digo, la Argentina hoy, por ejemplo, a ver, empieza la gente a pensar en el verano, en sus destinos veraniegos, algunos por supuesto, y muchos están pensando o haciendo cuentas qué me conviene, por ejemplo, la costa atlántica o algún destino en el extranjero. Y bueno, empezás a sacar cuentas y ves que un destino extranjero por ahí está más o menos al mismo nivel de lo que puede ser un destino en la Argentina, un destino turístico clásico en la República Argentina. Entonces, de esa manera nos vamos dando cuenta de que hay una apreciación del tipo de cambio y vamos a ver cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno precisamente en la balanza turística, porque el día 23 de diciembre se deroga el impuesto país y entonces, bueno, si el gobierno no lo sustituye por otro impuesto, un dólar a 1.000 pesos, va a ser un dólar muy atractivo para todos los que quieran importar, salir del país. Entonces eso va a complicar mucho el abastecimiento de dólares. Bien. Recordemos que todavía las reservas del Banco Central son negativas en el orden de los 6.000 millones de dólares, con lo cual todavía tenemos este problema de abastecimiento de dólares en el Banco Central y dependemos mucho de la cosecha, del clima, de cómo venga la situación durante el verano para poder precisamente acumular reservas. Doctor, ahora, esto, lo que hablábamos del Banco Mundial y lo que hablábamos de la situación de la mano del dólar es por un lado. Caputo tuvo una agenda en Estados Unidos muy intensa y también hubo párrafos de encuentros con el FMI. Se hablaba de reestructurar algunas partes del acuerdo, ¿no? Sí, se está hablando precisamente de las tratativas con el fondo. Yo creo que van a estar muy condicionadas por lo que pase dentro de pocas semanas con la elección en los Estados Unidos, el 5 de noviembre, y eso va a, en todo caso, destrabar lo que tenga que ver con avanzar con un nuevo acuerdo con el fondo. Ahora, el fondo ya tiene un acuerdo con la Argentina, habrá que ver en todo caso si la Argentina está dispuesta, por ejemplo, y yo creo que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo, a bueno, terminar con este denominado dólar blend, por ejemplo, que hace que las reservas no estén creciendo precisamente porque parte de lo que ingresa se va o se destina al contado con liquidación. Entonces vamos a tener que esperar, yo creo que son tratativas, que se está avanzando, pero que firme por ahora no hay nada, Carolina. Doctor, le agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Te esperamos para tu próximo contacto. Esto, como siempre, va a estar actualizado en un ratito en el 8.tv. Tenemos mucha más información y títulos por delante. Te acompañamos hasta las 9 con todo lo que tenés que saber para salir preparado e informado de casa. En un ratito regresamos. No te vayas.